Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Acabo de leer el texto para memorizar de la lección de esta semana. La lección número 5. Milagros alrededor del lago. Esta ha de desarrollarse el sábado 3 de agosto en todas las iglesias adventistas. Damos gracias a Dios porque son grandes las lecciones que deja para nosotros. Marcos capítulo 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma, hablando al viento y a las olas. Luego Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos. Entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra. Estas historias son el tema de estudio de esta semana. Jesús realiza milagros como la expulsión de demonios, la curación de personas, además de predicar el Evangelio. Por lo tanto, el estudio de esta semana repasa acontecimientos seleccionados de los capítulos 5 y 6 que cubren esta gama de temas. Hay dos milagros especiales en esta lección y es, número 1, Jesús y la legión, donde el evangelista Marcos presenta ahí de manera relatada que Jesús viaja a Gadara, una comunidad gentil, y enseguida vino a su encuentro, saliendo desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Como resultado de este encuentro, Jesús curó al hombre. Y número 2, que vemos a Jesús restaurando a dos hijas. Una de ellas era la hija de un funcionario de la sinagoga, Jairo, y la otra es aquella mujer que padecía de flujo de sangre. Punto número 1. Calmando una tormenta. En Marcos 4, 35 al 41, vemos aquí la primera vez de estas dos historias cuando Jesús calma la tempestad. Aquí al final hay una pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Pues aquí lo que se deja ver es que Jesús es Dios mismo, porque al comparar esta experiencia con el libro de Salmos capítulo 104, los versos del 1 al 9, vemos una descripción donde Dios, el Eterno, hace la misma acción que Cristo hace al calmar la tempestad. Vemos aquí una similitud en ambas historias. Número 1, la demostración del poder divino. Número 2, vemos el temor humano. Número 3, la exhortación que dice no temas. Número 4, las palabras de la revelación por las que Dios o el ángel aparecieron. Y número 5, la respuesta humana a la revelación. En otras palabras, la acción de calmar la tormenta
es la demostración del poder divino. El miedo de los discípulos es el componente que corresponde al temor humano. La pregunta, ¿por qué están atemorizados?, es cuando Jesús dice, no temas, en otras palabras. ¿Qué es lo que esta historia nos deja bien claro? Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor mismo. Punto número 2. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? En este punto vemos que en San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, apreciamos allí que todos los poderes del mal están sujetos a Cristo. Acá un hombre se precipita hacia Jesús. Y vemos acá también que dice que este hombre vino y se postró. Interesante que la traducción del verbo griego es proskineo, que es traducido como adorar. Un hombre poseído por una legión de demonios. Qué interesante. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Es decir, que hay un susurro de salvación, de necesidad, por encima de los gritos de la legión que estaba allí dominando a este hombre. Es decir, aquí que hay un gran asombro, que los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Y al saber quién es Jesús, entonces vino y se postró. Qué interesante. De este punto, como el siguiente, vamos a sacar una lección. Cuando reconocemos quién es Jesús, debemos postrarnos, debemos arrodillarnos delante de Él. Veamos el punto número 3 y luego analicemos un principio en el espíritu de profecía. Punto número 3. En la montaña rusa con Jesús. Bien, este es el título que el autor de la lección le pone en el día martes 30 de julio. Y nos presenta la historia en San Marcos capítulo 5, 21 al 24, donde aparecen las características de Jairo, un principal entre los judíos, que ayudaba mucho a las sinagogas. Obviamente, los dirigentes religiosos como Jairo no eran amigos de Jesús. Como vimos la semana pasada, no fueron los dirigentes judíos los que aceptaron el mensaje, sino más bien aquellos que no tenían prejuicios, porque ellos estaban muy prejuiciados. Pero lo interesante aquí también es que parece indicar que este hombre estaba desesperado y vio en Jesús su opción de ayuda. En esta desesperación, él hace evidente al postrarse ante Jesús. ¿Qué fue lo que lo hizo postrarse ante Jesús? La necesidad de ayuda. Esta historia vemos que es interrumpida por otra, y es aquella mujer que tenía flujo de sangre desde hace ya muchos años, 12 específicamente. Los dos personajes, tanto Jairo y esta mujer, acuden a Jesús en busca de ayuda. Interesante. Cuando nosotros estamos desesperados, estamos con una gran necesidad de ayuda, ¿qué hacemos? Acudimos a Jesús y en nuestra desesperación nos postramos delante de Él, reconociendo que Él es nuestro Dios. Pero en muchas ocasiones, cuando pasa la tempestad, cuando creemos que todo va bien, qué difícil se nos hace postrarnos
o por lo menos doblar nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Bien, queremos tocar un punto a estas alturas de la lección que ha sido discusión, punto de debate en muchas de las iglesias. Y es sobre la actitud que debe adoptar una persona cuando se presenta delante del Creador del universo. Hay un capítulo completo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 359. O, dicho de otra manera, el capítulo 32 de Mensajes Selectos, tomo 2. Dice específicamente así: la actitud debida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Notemos, hermanos, lo que la inspiración nos está diciendo. Debemos tener cuidado de arrodillarnos delante de Dios, no solamente cuando estamos en una extrema necesidad, sino siempre que sea posible. Dice tanto en el culto público como en el privado. Ahora, la lección de esta semana no está hablando de este tema de la oración, pero está implícito el hecho de que tanto los demonios se postran reconociendo quién es Jesús, como también aquellos que buscaban a Jesús por ayuda se postraban delante de Él. Por eso es importante recalcar y resaltar este principio que no debemos descuidar cada uno de nosotros. Leo, por ejemplo, en la página 361 y 362. Esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan a su único Dios verdadero y viviente, que la que manifiestan los paganos por sus deidades idolátricas, porque en ese caso esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Quiero dirigirme a todos los que ocupan puestos de profesores en nuestras escuelas, hombres y mujeres. No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza. No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de nuestro Dios para adorarle. Sí, es obvio que hay lugares donde nos es difícil hacer este acto, pero siempre que sea posible es lo que nos recomienda la inspiración, y hay infinidad de textos bíblicos que apoyan este principio. Punto número 4. Rechazo y aceptación. En Marcos 6, del 1 al 6, está la historia cuando Jesús vino de la región donde andaba, porque fue a Capernaum, Decápolis y todas aquellas ciudades de la región, pero también estaba Nazaret, que era de la región de Galilea. Y Jesús fue criado en Nazaret. Ahora él vino a Nazaret, a los suyos, donde lo conocían. La fama de Jesús se había extendido por toda la región. ¿Quién no se siente bien cuando una persona se hace famosa y luego regresa a su pueblo, a su ciudad? La gente lo recibe con gozo. Pero en el caso de Jesús no fue así. ¿Qué fue lo que hizo que la gente lo rechazara? Es bien irónico, pero Jesús mismo lo dijo: nadie es profeta en su tierra. Lo peor del caso es que la historia se repite una y otra vez en nuestra iglesia, en nuestro pueblo.
el rechazo de los mensajeros de Dios, aquellos que llevan un mensaje de reforma a la iglesia, aquellos que llevan un mensaje de reavivamiento, aquellos que buscan siempre la manera de encaminar al pueblo de Dios en lo recto, muchas veces son rechazados por sus propios hermanos. Pero Marcos capítulo 6 no solamente habla del rechazo de Jesús, sino también de la decapitación de Juan el Bautista. Es tremendo ver cómo el profeta Juan, el precursor de Cristo, el antecesor, el Elías para su tiempo, había sido encarcelado y decapitado. Cualquiera puede decir que el trabajo de Juan el Bautista no tuvo éxito. Pero es que el trabajo de Juan era preparar el camino. Una vez que Cristo vino, los discípulos de Juan se unieron a Cristo y le siguieron. Por eso él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. También Marcos 6 presenta el éxito que tuvieron los discípulos cuando fueron enviados de dos en dos a hacer la obra. ¿Dónde fueron enviados estos? De acuerdo con Mateo capítulo 10, versículo 6, Jesús les dio órdenes específicas, que no fueran a los gentiles ni a los samaritanos, sino que fueran específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así como fue entonces, así es ahora. Dios tiene un mensaje para su iglesia, de amonestación para su iglesia. Y es obvio que este mensaje encontrará oposición, como fue en el tiempo de Jesús, de Juan el Bautista y de los apóstoles. Leamos una cita en el Espíritu de Profecía. El conflicto de los siglos 505. También se da la orden. Clama a voz en cuello, no te detengas. Eleva tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Así es al pueblo de Dios que debe llevarse el mensaje de amonestación. Punto número 5. Una clase diferente de Mesías. En Marcos 6, versículos 30 al 52, vemos que los discípulos se encontraron ante un gran problema. Había 5,000 hombres junto con sus familias que debían ser alimentados. Aquí una vez más Jesús mostró quién es Él. Multiplicó los panes, 5 panes y 2 peces, mostrando así que Él es el Hijo de Dios. Al hacer esto, la gente pudo ver esperanza. ¿Pero qué? Sus esperanzas se frustraron cuando ellos, al querer hacerlo su rey, al querer ver al Mesías como alguien que se levantaría en contra del romanismo, del imperio romano, Jesús no aceptó tal tarea. Y es que muchas veces podemos tener una comprensión diferente de lo que la profecía significa. Esta historia nos muestra lo importante que es tener una comprensión correcta de la profecía, especialmente acerca del reino de Dios. En el tiempo de los discípulos, la gente esperaba el reino de gloria, pero no el reino de la gracia. Hoy que tenemos el reino de gracia, la gente acepta el reino de la gracia, pero no acepta el mensaje del reino de la gloria. Hay un reino de gloria. Que Dios nos ayude para poder comprender mejor este tema una y otra vez. Que la paz del cielo sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.